Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este amigurumi de Foxy del videojuego Five Nights at Freddy's. Todos los materiales que vamos a utilizar se los voy a dejar escritos en la descripción de este video. Voy a iniciar usando hilo gris. Primero voy a formar un anillo mágico. Al terminar el anillo mágico voy a realizar una cadena al aire y voy a tejer 6 puntos bajos, todo dentro del anillo mágico. Al terminar el anillo mágico vamos a estirar de esta hebra pequeña para cerrarlo. Voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas. Ahora voy a tejer 8 vueltas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la vuelta al llegar al marcador, voy a comenzar con otra, la termino, comienzo con otra y así voy a seguir hasta terminar las 8 vueltas. Al terminar las 8 vueltas de puntos bajos nos debe de quedar esta pieza. Vamos a rellenarla muy bien. Para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento, tomando únicamente la hebra exterior o la hebra de afuera de cada uno de los puntos. Aquí está el primer punto. Cada punto tiene 2 hebras, una aquí en la parte interior y uno en la parte exterior, que es esta que se ve aquí afuera. Bueno, en esta hebra que está aquí afuera, de ese punto voy a tejer mi punto bajo. Termino. En el siguiente voy a tejer un aumento, todo por la hebra exterior de cada uno de los puntos. En el siguiente sigue el aumento. Termino mi aumento, que sigue en el siguiente, un punto bajo. Termino en el siguiente, un aumento. Termino en el siguiente, un punto bajo. Y en el último punto donde está el marcador, sigue un aumento. Y de esta forma terminamos la vuelta y aquí tenemos en total 9 puntos bajos. Lo siguiente será tejer 2 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 2 vueltas de puntos bajos vamos a cortar este hilo. Y ahora vamos a utilizar el hilo en color café. Voy a colocar mi gancho en el último punto bajo que tejí. Voy a tomar mi hilo café y lo voy a colocar aquí en el gancho. Lo voy a pasar por ese punto. Y voy a comenzar a tejer en esta vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Voy a dejar estas hebras de hilo aquí para que se vayan escondiendo conforme voy tejiendo. Entonces, en el primer punto disponible voy a tejer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Termino mis 2 puntos bajos y ahora vamos a tejer un aumento en el siguiente punto. Termino el aumento y nuevamente voy a tejer otra vez 2 puntos bajos, los termino, sigue un aumento y así voy a seguir durante toda la vuelta. El último aumento, ya para terminar esta vuelta, lo vamos a tejer en el mismo punto donde iniciamos con este hilo café. Ahí donde hicimos una cadena, en ese mismo punto, voy a tejer mi último aumento. Coloco el marcador de puntos en el último punto bajo. Y aquí debemos de tener en total 12 puntos bajos. Ahora lo que vamos a tejer son 3 vueltas de puntos bajos. A medida que vayamos tejiendo, vamos a ir rellenando poco a poco. Al terminar una pieza vamos a cortar el hilo, separamos y comenzamos a tejer otra pieza exactamente igual.
En la segunda pieza que vayan a tejer no vamos a cortar el hilo porque de aquí vamos a continuar. Para unir estas dos piezas haremos lo siguiente. Aquí tengo la última que tejí donde no corté el hilo. Voy a tejer una cadena, voy a tomar la otra pieza y en cualquier punto voy a insertar el gancho en un lado, en un punto. Ya que tengo mi gancho ahí, en ese punto voy a tejer un punto bajo. Termino el primer punto bajo de esta pieza. Voy a tejer un punto bajo sobre cada punto primero de esta pieza. Como la vuelta tiene 12 puntos bajos, entonces debemos de tener los 12 puntos bajos. Los vamos a ir contando desde el primero que hicimos. Terminamos los 12 puntos de este lado. Si recuerdan, aquí comencé, ya tejí uno sobre cada punto y he llegado aquí. Terminé los 12 puntos de esta pieza, ahora he llegado a la cadena de el centro. Ahí, en esa cadena, voy a tejer un punto bajo. Lo termino y ahora voy a continuar tejiendo los 12 puntos bajos, pero ahora de esta otra pieza. Ya tejí los 12 puntos bajos de esta pieza. He llegado aquí al centro por la parte de atrás, en la cadena que está justo aquí al centro. Ahí voy a tejer también un punto bajo. Este ya sería el último y voy a colocar aquí mi marcador de puntos para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas. Ya tenemos las dos piezas juntas. Aquí en total nos deben de quedar 26 puntos bajos. 12 puntos de una pierna más 12 puntos de otra pierna son 24. Más uno que hicimos aquí en la cadena del centro, 25, más el último que hicimos también justo al centro, 26 puntos en total. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos y un aumento. Comenzamos con los 12 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termino los 12 puntos bajos, ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento, que es justo el punto que está en el centro. Termino el aumento, voy a tejer nuevamente 12 puntos bajos. Termino los 12 puntos bajos y ahora sigue el aumento, que es en el último punto, donde está el marcador. Termino de tejer el aumento y voy a colocar el marcador de puntos nuevamente en el último punto. Ahora tenemos 28 puntos bajos en toda la vuelta. Lo siguiente que vamos a tejer son 2 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 2 vueltas de puntos bajos, ahora vamos a cortar el hilo para tejer la parte de arriba del cuerpo en este color. Voy a colocar mi gancho en el último punto bajo que tejí. Voy a colocar el hilo en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena y ahora voy a comenzar a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Al terminar la vuelta vamos a tejer el último punto bajo en el mismo punto donde iniciamos con una cadena. Aquí terminaríamos la vuelta y colocamos el marcador de puntos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con los 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Al terminar los 5 puntos bajos, ahora sigue la disminución. Yo la hago de la siguiente forma. Voy a colocar el gancho en el siguiente punto, como si fuera a hacer un punto bajo, pero al llegar aquí no lo voy a cerrar. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Ya que tengo los 2 puntos aquí en mi gancho, voy a tomar hilo y los voy a cerrar juntos. Y de esta forma tengo una disminución. Al terminar esta disminución voy a tejer nuevamente 5 puntos bajos. Cuando los termine sigue otra disminución y así voy a seguir durante toda la vuelta.
Al finalizar me van a quedar en total 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta y en la siguiente vamos a tejer 7 vueltas completas de puntos bajos. Terminamos las 7 vueltas, vamos a rellenar lo que nos falta y para la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución, comenzando con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos los 2 puntos bajos y ahora vamos a tejer la disminución. Terminando la disminución, nuevamente 2 puntos bajos, después una disminución y vamos a seguir de la misma forma durante toda la vuelta. Al terminar nos quedarán 18 puntos bajos en total. Terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta completa de puntos bajos. Termino la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de un punto bajo y una disminución. Voy a tejer un punto bajo en el primer punto, lo termino y después sigue una disminución. La termino y sigue un punto bajo. Lo termino y sigue una disminución. Así voy a seguir durante toda la vuelta y cuando termine me van a quedar 12 puntos bajos en total. Terminamos la vuelta y ahora vamos a cortar este hilo. Aquí en total nos quedaron 12 puntos bajos y vamos a terminar de rellenar. Ya tenemos el cuerpo y ahora vamos a tejer la cabeza. Para esto vamos a realizar un nudo corredizo de 5 cadenas. En la primera cadena no voy a tejer nada. En la segunda cadena voy a tejer un aumento. Lo termino y en la siguiente cadena un punto bajo. Termino en la siguiente cadena un punto bajo. Me resta únicamente una cadena aquí al final. En esa voy a tejer 4 puntos bajos. Los 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Al tejer estos 4 puntos, esto da un poco la vuelta para seguir tejiendo ahora de este lado en las mismas cadenas pero por abajo. Debo de tener 3 puntos disponibles. En el siguiente voy a tejer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y en el último, es este de aquí, voy a tejer un aumento. Termino el aumento y voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí y aquí debo de tener en total 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Terminamos la vuelta de puntos bajos y ahora en la siguiente vamos a tejer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Comenzamos con un punto bajo en el primer punto, lo termino y ahora sigue el aumento. Esto es lo que voy a tejer durante toda la vuelta y cuando termine me deben de quedar en total 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Comenzamos con los 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Los termino y ahora sigue el aumento. Esto mismo voy a seguir tejiendo durante toda la vuelta y cuando termine voy a tener en total 24 puntos bajos. Terminamos y ahora lo que vamos a tejer son 4 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 4 vueltas de puntos bajos, así nos tiene que quedar esta pieza. Y ahora vamos a tejer las disminuciones. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Es uno en cada punto. Termino y ahora sigue la disminución. Termino la disminución, nuevamente 2 puntos bajos.
los termino y otra vez una disminución. Así voy a seguir durante toda la vuelta y al terminar voy a tener 18 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta, ahora vamos a colocar el ojito de seguridad. Solamente vamos a ocupar uno porque del otro lado donde debe de ir el otro ojo vamos a colocar un parche. Para eso yo voy a utilizar fieltro negro, se los voy a mostrar más adelante. El ojito lo vamos a colocar contando desde la primera fila. 1, 2, 3, 4 y 5. Abajito en esta fila número 5 lo vamos a colocar. El ojo no tiene que quedar muy al centro, tiene que quedar por un lado. Aquí tenemos la parte de arriba, se forma una línea con las cadenas que iniciamos. Aproximadamente donde termina este piquito, esta esquina, a esa altura vamos a colocar el ojo. Vamos a tejer la última vuelta que será de un punto bajo y una disminución. Voy a tejer en el primer punto un punto bajo, lo termino y después sigue la disminución. Esto mismo voy a tejer durante toda la vuelta y cuando termine voy a tener en total 12 puntos bajos. Al terminar la última vuelta vamos a rellenar y a cortar este hilo dejando una hebra un poco larga para con esto ayudarnos a coser esta pieza. Esta es solo la parte de arriba de la cabeza y ahora vamos a tejer la parte de abajo. Para la parte de abajo vamos a iniciar con 7 cadenas. En la primera cadena no voy a tejer nada, en la segunda voy a tejer un aumento. Termino y ahora voy a tejer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4. Me resta una cadena. En esa última vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero en esta parte, en las mismas cadenas, pero por la parte de abajo. Nos deben de restar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 al final. Termino la vuelta, coloco el marcador de puntos y aquí debemos de tener en total 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 6 vueltas, así se ve esta pieza. Vamos a cortar este hilo, también dejando una hebra un poco larga. Vamos a unir esta pieza con la primera que hicimos. Estaba en la parte de arriba y estaba en la parte de abajo para formar aquí la boca. Ahora, dejamos las 2 hebras largas para utilizar la que más se nos haga fácil al momento de coser. En la pieza principal que hicimos vamos a cerrar este espacio con ayuda de aguja lanera. Vamos a colocarlo aquí en esta hebra y vamos a pasar la aguja por cada uno de los puntos, tomando únicamente la hebra exterior, la que está aquí afuera, de cada uno de los puntos. Es decir, por los 12 puntos. 1, 2, 11 y 12. Ya que terminamos, estiramos para que esto se cierre. Y la pieza de abajo la vamos a cerrar. Solamente, esta no la vamos a rellenar, solamente la vamos a cerrar dando unas puntadas de un lado hacia otro. Y voy a dejar esta hebra para poder coser esta pieza con esta otra aquí encima. Más adelante las vamos a unir. Ahora vamos a tejer los brazos. Para estos vamos a formar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Terminamos y ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos. Aquí tengo mi primer punto. Ahí voy a comenzar con el primer aumento.
Al terminar esta vuelta nos deben de quedar en total 8 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 vueltas de puntos bajos. Terminamos las 2 vueltas de puntos bajos y ahora vamos a tejer 4 disminuciones. Como tenemos aquí 8 puntos bajos, entonces nos deben de quedar exactamente 4 disminuciones para que al final de la vuelta tengamos 4 puntos bajos. Aquí voy a comenzar tejiendo la primera disminución. Termino y enseguida haré las siguientes. Terminamos las 4 disminuciones y vamos a rellenar muy bien este pequeño espacio. Ahora para la siguiente vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Yo aquí no voy a usar el marcador de puntos porque la vuelta está muy pequeña y este me estorba. Entonces tengo aquí mi primer punto, aquí voy a tejer el primer aumento. Cuando termine esta vuelta me deben de quedar en total 8 puntos bajos. Terminamos los aumentos y ahora vamos a tejer 4 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 4 vueltas vamos a rellenar y después a tejer 4 disminuciones seguidas para tener en total 4 puntos bajos. Terminamos las disminuciones y ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos para cuando terminemos esta vuelta tener en total 8 puntos bajos. Terminamos los aumentos y para terminar vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Terminamos la vuelta de puntos bajos, cortamos este hilo dejando una hebra larga para poder coser esta pieza en el cuerpo y una vez que hayamos terminado una pieza vamos a tejer otra exactamente igual. La siguiente pieza que vamos a tejer son las orejitas. Para esto vamos a realizar un nudo corredizo dejando esta hebra larga porque con esta lo vamos a coser en la cabecita. Vamos a tejer ahora 6 cadenas. En la primera cadena no voy a tejer nada. En la segunda un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo. En la siguiente un punto medio alto. En la siguiente un punto medio alto. Son 2 puntos medios altos seguidos. Y en la última vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Para que con esto se gire un poquito y seguir tejiendo, pero ahora de este lado. Ahora en el siguiente punto, que sería este, vamos a tejer un punto medio alto. En el siguiente punto un punto medio alto. En el siguiente un punto bajo. Y en el último un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya podemos cortar este hilo. Esta hebra de arriba que acabamos de cortar la vamos a esconder por la parte de atrás. Al terminar una pieza vamos a tejer otra exactamente igual. Ahora vamos a tejer una pieza que irá justo aquí al centro del cuerpecito con este color o algo parecido. Vamos a comenzar tejiendo 6 cadenas y vamos a tejer un punto bajo en cada una. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda hago mi primer punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, en la siguiente igual otro punto bajo, en cada cadena un punto bajo. Al terminar debemos de tener los 5 puntos bajos. Siempre al terminar una vuelta voy a levantar con una cadena, giro mi trabajo y voy a comenzar con la siguiente vuelta, que sería tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la vuelta,
Otra vez levanto con una cadena, giro mi trabajo y hago otra fila de 5 puntos bajos. En total vamos a tejer 8 filas de puntos bajos. Al terminar las 8 vueltas tenemos esta pieza y ahora vamos a tejer puntos bajos por toda la orilla. Al terminar los puntos bajos por toda la orilla, vamos a cerrar en el primer punto que hicimos en esta vuelta con un punto deslizado y ya podemos cortar este hilo dejando una hebra larga porque con esto vamos a coser esta pieza en el cuerpo. Ahora, antes de continuar con otras piezas, vamos a coser estas dos que son parte de la cabecita. Para esto vamos a colocar la pieza pequeña abajo y la pieza grande arriba. La vamos a colocar aquí. Está el anillo mágico. A mí me quedó un poquito abierto, pero no pasa nada porque no se va a ver. Vamos a colocar la pieza de atrás, que fue la que cosimos, justo atrás, de esta forma. Y que esta parte quede aproximadamente en el anillo mágico, aquí por la parte de atrás. Lo podemos sostener con alfileres y una vez que lo tengamos aquí colocado vamos a comenzar a coser. Para esto son puntadas muy simples. Aquí en la parte de en la pieza grande pasamos la aguja de lado a lado, tomamos aquí la pieza pequeña que es la que está aquí abajo, estiro, después aquí en la parte grande una puntada de lado a lado y así me voy a ir por toda esta orilla. Ya que cosimos esta parte de abajo, para que no quede abierto, ahora lo vamos a coser por las orillas. Vamos a doblar esto un poco, de esta forma, nos tiene que quedar aquí. Para esto sí voy a ocupar alfileres. Y ahora vamos a dar puntadas en esta parte, no por toda la orilla, solamente una, 2 o 3 filas máximo, como lo vayamos viendo. Aquí voy a dar una puntada hacia este lado, después voy a tomar aquí esta orilla, voy a estirar, voy a ir ajustando, después aquí en la parte de abajo, otra puntada y tomo aquí la siguiente fila. Ya que cosí este lado, voy a pasar la aguja hacia la otra orilla para comenzar a realizar lo mismo en este lado. Al terminar de coser voy a pasar esta hebra que me sobró hacia la parte de abajo. Al terminar esto vamos a tejer una pieza más. Para esto es muy sencillo. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la siguiente fila hacemos una vuelta de aumentos. Terminamos y después hacemos 2 vueltas completas de puntos bajos. Aquí en la punta vamos a dar unas puntadas en forma de triángulo para que sea la nariz y después la vamos a coser aquí enfrente. Para coser esta pieza igual la voy a sujetar con alfileres y vamos a dar puntadas aquí en la parte de la cabeza de lado a lado de esta forma. Y en esta pieza vamos a ir tomando cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí voy a tomar primero este punto. Ya que lo tengo voy a ajustar. Después sigue en la cabeza una puntada de lado a lado de esta forma. Estiro y ahora sigue un punto, el punto siguiente de esta pieza pequeña. Y así voy a seguir por toda la vuelta. Hay que colocar esta pieza justo abajo de este ojo que quede al centro de esta parte, porque esto y esto va a formar la boquita y aquí vamos a agregar los dientes más adelante.
Al terminar de coser esta pieza vamos a pasar este hilo que nos sobró hacia un punto en la parte de atrás sin que la aguja atraviese el tejido para poder esconder estas hebras al final. Ahora vamos a ubicar las orejas aquí en la parte de arriba. Aquí justo arriba donde iniciamos la primera fila se forma una esquina y otra aquí en el lado izquierdo. Vamos a colocar en esa esquinita una oreja y en la otra, que es esta, la otra orejita. Las vamos a acomodar bien, que estén derechas antes de coser. Para coser, aquí tengo una de mis orejas. Voy a dar una puntada primero en la cabeza de lado a lado y después voy a tomar la orejita desde enfrente hacia atrás de esta forma y voy a ir ajustando. Después voy a tomar la parte de la cabeza, salgo por enfrente, estiro y ahora otra vez atravieso esta orejita de enfrente hacia atrás y voy a dar otra última puntada en la orilla. Ya solo me falta una puntada más aquí, de la misma forma. Al terminar la última puntada voy a sacar esta hebra de hilo hacia el mismo punto donde dejé esta hebra que fue de la nariz, para tenerlas juntas y esconderlas al final. Ahora vamos a coser la siguiente oreja de la misma forma. Terminamos con las orejas y ahora vamos a utilizar otra vez este estambre para tejer aquí a los lados dos mechones. Aquí a la altura de la oreja, unas 2 filas abajo, vamos a insertar el gancho de esta forma. Tomo mi hilo, lo coloco en el gancho y voy a pasar este hilo. Voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y en la última otro punto bajo. Voy a cerrar esta pequeña pieza aquí a un ladito en la fila de abajo con un punto deslizado y levanto con 3 cadenas, 1, 2, 3. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y voy a cerrar esto en la fila de abajo con un punto deslizado. Vamos a cortar y listo. Esto mismo lo vamos a tejer pero de este lado. Terminamos con la cabeza y vamos a esconder las hebras de hilo que tenemos en la parte de atrás. Yo ya escondí las demás y les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a pasarlas a un mismo espacio de 2 en 2. Aquí tengo 3, pero voy a tomar 2 de un lado y una del otro. Lo que haremos es unos pequeños nuditos para que esto no se vaya a soltar. Lo vamos a cortar para que no esté demasiado largo y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás voy a empujar esto hacia adentro. Y de esta forma ya escondí esas hebras de hilo. Lo siguiente que haremos es la parte restante de los brazos que va aquí en la parte de abajo. Para uno de ellos he utilizado este alambre para articular, para poder hacer esta pieza. Para eso corté un poco de este alambre y he doblado la punta de esta forma. Después con mi hilo gris tejí puntos bajos por toda la orilla. Seguí tejiendo los puntos bajos y una vez que lo terminé, doblé esto para darle esta forma, corté este hilo. Esto será en la medida que ustedes prefieran o que ustedes consideren que quede mejor para la parte del brazo. Una vez que ya terminé, cerré con un punto deslizado. Voy a doblar también esta parte de atrás.
Al terminar esta voy a separar, después voy a tejer 6 cadenas, voy a cerrar esto, la última cadena con la primera, con un punto deslizado, cortamos el hilo y voy a tener esta otra pieza. Esta pieza pequeña la vamos a coser aquí en la parte de abajo del brazo y esto lo vamos a colocar justo aquí en el centro y lo vamos a meter por aquí. Para el otro brazo haremos lo siguiente. Voy a tomar aquí la parte de abajo, uno de los puntos de lado de esta forma y voy a tejer aquí 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda un punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado y en la última otro punto deslizado. Voy a cerrar esto, lo voy a doblar, aquí lo tejí, lo voy a girar un poco para cerrar estos puntos que acabo de hacer de aquí hacia el centro, hacia la fila que está a un lado, perdón. Voy a cerrar con un punto deslizado, voy a levantar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo y en la última otro punto bajo. Termino, voy a cerrar esto justo de aquí al centro con un punto deslizado, voy a tejer una cadena, voy a girar esto de esta forma y voy a tejer un punto bajo sobre cada uno. Tienen que ser 3, un punto bajo, el segundo punto bajo y el tercer punto bajo. Aquí levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez un punto bajo sobre cada uno. Aquí en esta orilla es el primero, segundo y tercero. Termino, voy a cerrar de aquí hacia un lado con un punto deslizado. Cortamos este hilo y listo. Ahora vamos a esconder estas hebras de hilo. Al terminar esta parte de los brazos, ahora vamos a realizar algo más en color gris. Aquí en la parte de abajo de las piernas vamos a realizar esta pequeña parte. Aquí ya la hice, aquí todavía no. Para esto, en la última fila de aquí abajo, voy a insertar el gancho de lado a lado, tomando un punto de esta forma. Voy a pasar mi hilo por aquí y voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda un punto medio alto. En la siguiente otro punto medio alto. Y en la última el último punto alto. Tenemos 3 puntos medios altos en total. Vamos a cerrar justo aquí en el punto que está a un lado, de la misma forma, con un punto deslizado. Al terminarlo de un lado haremos exactamente lo mismo con la otra pierna y ahora vamos a unir estas piezas. Primero vamos a coser esta pieza, la vamos a colocar justo al centro en el cuerpo. La parte de abajo tiene que quedar entre esta línea de cada color y esto hacia arriba. Lo podemos sostener con alfileres. Vamos a dar puntadas en la parte del cuerpo, siempre es donde termina este hilo, aquí a la misma altura. Damos la primera puntada y en esta parte, color melón, voy a tomar la hebra que está abajo de cada punto. Este es el punto, tiene una hebra aquí arriba y una hebra aquí abajo. Voy a tomar esta hebra de abajo y ahí voy a dar mis puntadas. De esta forma, después sigue una aquí abajo, en la parte del cuerpo, estiro y ahora sigue tomar un punto en este color melón, el punto siguiente, estiro y así voy a seguir de la misma forma por toda la vuelta de esta pieza.
Al terminar esta pieza ahora vamos a coser la cabeza. Yo aquí he colocado una hebra de hilo con mi aguja lanera. Voy a colocar la cabeza justo aquí al centro de esta parte y voy a comenzar a dar puntadas. Algunas veces para sujetar la cabeza lo que hago es con un gancho pasarlo en el centro de la cabeza. Lo saco por la parte de abajo y lo coloco aquí para que esta no se me vaya a mover. Probablemente no sea la forma correcta de hacerlo, pero a mí me funciona. Y una vez que lo saqué por aquí voy a comenzar a coser. Ya cuando termine de coser pues ya voy a sacar el gancho por abajo. Retiré el alfiler que tenía justo aquí en el centro de la boca para poder coser mejor aquí en la parte de abajo. No vamos a tomar esta orilla, sino esto que se ve aquí, lo que esté a la misma altura entre el cuerpo y la cabecita. Ahora, después de la cabeza, vamos a coser los brazos aquí a un lado. Primero vamos a dar la primera puntada en la parte del cuerpo. Después vamos a tomar el punto del brazo, pasando la aguja de afuera hacia adentro, de esta forma. Al terminar de coser esta parte de arriba, si queremos que el brazo esté más pegado al cuerpo, vamos a dar unas puntadas en la parte de abajo. Aquí voy a pasar mi aguja hacia este lado y voy a ir tomando uno de los puntos de aquí del brazo que esté a la misma altura. Por ejemplo, aquí. Voy a estirar, después una o dos filas más abajo. En la parte del cuerpo voy a dar otra puntada, voy a estirar y después la puntada en el brazo. Y de esta forma el brazo quedará más pegado al cuerpo. Esto sería opcional, si lo queremos todo pegado completamente vamos a seguir dando puntadas. Si solamente es hasta este espacio como yo que aquí lo voy a dejar, voy a dar una puntada ya al final para pasar la hebra para atrás y esconderla al final. Cuando termine de coser el siguiente brazo, igual voy a pasar la hebra de hilo restante hacia el mismo espacio para poder esconder. Al terminar los brazos, ahora vamos a agregar todos los detalles. Yo para esto voy a utilizar fieltro negro para realizar esas pequeñas manchas, o más bien lo que tiene este animatronic en el videojuego es que pareciera que estuviera roto, que algunas de las piezas no están bien. Para eso yo voy a utilizar fieltro. Lo voy a pegar en esos espacios y aquí, por ejemplo, di unas puntadas hacia arriba en color gris para que pareciera que esta pieza está como que un poquito deforme. Y aquí di una puntada en hilo negro, después con fieltro de negro también. Voy a colocarlo aquí para que simule el parche. Y aquí en la parte de adentro voy a colocar los dientes. Corté en fieltro unos pequeños triángulos que son los que voy a pegar ahí también. Y para las cejas voy a utilizar hilo de este mismo color para realizarlas aquí. Y para la parte interior de las orejas también voy a utilizar fieltro. Todo esto lo voy a pegar con silicón caliente, pero pueden hacerlo de la manera que prefieran. Terminé con los dientes y ahora voy a pegar estas manchitas en la parte del cuerpo.
Ya por último vamos a coser las cejas. Ya terminamos todos los detalles. Esto que yo coloqué aquí sería opcional. Otra cosa, en lugar de fieltro también pudiera ser con hilo negro, pudieran coser estas partes. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.